hermanos y amigos. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Gracias, Señor. No hablo muy duro, ¿no? Pero gracias, Señor, por este micrófono. Gracias a Dios porque Él es quien nos ayuda, ¿verdad? En medio de nuestras debilidades. Vayamos al Señor en oración. Padre Santo, en esta mañana, oh Dios, una vez más nos presentamos ante ti porque hemos de predicar tu palabra en esta mañana. Hemos de compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos pues, oh Dios, que en este tiempo sea solamente y nada más que tu palabra, Señor. Lo que sea predicado, lo que sea enseñado para la gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo, Señor. Rogamos pues, oh Dios, que nos concedas, oh Señor, en este tiempo, la gracia de tu Espíritu, para que nuestras almas puedan ser, Señor, altamente beneficiadas, Señor. Una vez más seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor, y así nuestras vidas puedan llevar más frutos para ti. Queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que también están en medio nuestro, por aquellos que tú sabes que aún no te han conocido, aquellos que tu palabra dice que están en tiniebla, que están en hiel de amargura, Señor, y están en prisión de maldad. Queremos pues, oh Dios, que en esta mañana seas tú, por medio del poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, obrando en estos corazones, Señor, salvando pecadores, Señor, porque ese es el propósito de la exposición de tu palabra, que tu iglesia sea edificada, que tú seas honrado y que los pecadores vengan al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Gracias, Dios, porque sabemos que descansamos en ti. Sabemos, oh Dios, que es tu poder, es tu Espíritu quien habla a través de nosotros, porque solo somos vasos, instrumentos en tus manos, instrumentos de honra para que tú seas glorificado, para que tú seas magnificado y para que tú, oh Dios, seas quien lleve toda la honra y toda la gloria. Así que, oh Dios, prospera tu palabra, Señor. Prospera tu palabra en este tiempo, Señor, y que tu iglesia pueda ser edificada una vez más. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Quiero invitarlos, mis hermanos, vaya conmigo, por favor, al Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. A través de los tiempos, el libro de los Salmos ciertamente ha sido usado por el pueblo de Dios, tanto de forma individual como de forma colectiva, como el mejor libro devocional por excelencia. Se puede decir que esta porción que acabamos de leer del Salmo 1 es una de las más leídas, más meditadas de la palabra de Dios y tristemente en algunos casos más malinterpretada. En el libro de los Salmos nosotros podemos encontrar una gran variedad y profundos sentimientos en medio de las diversas experiencias que han vivido todos los creyentes de toda la historia en este mundo caído. Desde expresiones de adoración tan abundantes, llenas de gozo, como las que podemos observar en el Salmo 145 y el Salmo 150, hasta las expresiones de profundo dolor, perplejidad
y confesiones de pecados que se pueden encontrar en los Salmos 69, 88, 51 y Salmo 32. Juan Calvino habló del libro de los Salmos de la siguiente manera. Él lo definió de esta manera: como una anatomía de todas las partes del alma humana, porque no hay ninguna emoción de la que podamos estar conscientes que no esté presente como en un espejo en el libro de los Salmos. Fin de la cita de Juan Calvino. Hay quienes también han llamado al Salmo 1 y al Salmo 2 como dos pilares gemelos que nos dan la entrada a este templo literario al cual conocemos Salterio o el libro de los Salmos. En el Salmo 1 se exalta la ley, la palabra de Dios, y en el Salmo 2 se magnifica al Mesías, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. El primero empieza con una bienaventuranza para los que honran y obedecen la palabra de Dios. El segundo culmina con una bienaventuranza para aquellos que honran y se someten al Mesías. Para muchos puede sonar extraño el por qué el libro de los Salmos es un libro de alabanza, al menos así muchos lo han creído. Comienza de esta manera. Y créanme, hermano, que yo leyendo este salmo, el Salmo 1, yo mismo me hacía la pregunta: ¿por qué es que el Salmo 1 no comienza con un himno? ¿Por qué comienza de esta forma? ¿Por qué no comienza con un himno majestuoso, un himno grandioso que prepare nuestros corazones de manera que terminemos adorando a nuestro Dios? ¿Por qué no comienza así? Y fíjese lo siguiente, hermano. Y es que en realidad en este salmo lo que se nos presenta es un llamado a una relación correcta con Dios, teniendo como fundamento a Cristo y su palabra. Pienso que no había mejor manera de introducir al Salterio, al libro de los Salmos, de esta forma. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque la única forma de que las alabanzas, las súplicas, las adoraciones continuas que estos hombres en aquel entonces expresaron a Dios en el resto del libro de los Salmos que podemos encontrar, no tendrían ningún sentido, no pudieran ser aceptables a menos que los tales tuvieran una relación con Dios y un fundamento en Cristo. De igual manera sucede con nosotros. Entonces, este salmo nos enseña básicamente que nos muestra la realidad de que en el mundo solo existen dos tipos de personas, con dos tipos de fundamentos, con dos resultados diferentes y finalmente con dos destinos diferentes. Los primeros vivirán vidas plenas marcadas por la voluntad de Dios. Ellos, aquellos que han sido llamados por Dios, los primeros, glorificarán a Dios y disfrutarán de Él para siempre. Los segundos cosecharán miseria, perdición y eterna confusión. Entonces, tenemos dos fundamentos de vida, podríamos decir, dos resultados y dos destinos diferentes. Ahora bien, ¿cuáles son esos dos fundamentos que engloban a toda la raza humana de una forma u otra? Versículo 1 y versículo 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si hay un anhelo, mis hermanos, que todos los hombres comparten en común, y es el deseo de ser felices. Creo que usted y yo, antes de ser creyentes, antes de ser salvados, también teníamos el mismo deseo. Exactamente, es algo que todos los hombres persiguen con toda su fuerza. Es algo para lo cual los hombres, desde el momento en que nacen, trabajan con todas sus fuerzas y persiguen como meta ese deseo de ser felices. Ahora bien, hay casos de personas, por ejemplo, mis hermanos, donde los que se suicidan, por ejemplo. Estas personas piensan que para ellos es mucho mejor suicidarse, porque han llegado a pensar que quizás es mejor estar muerto que estar vivo, como pensando que quitándose la vida
va a hallar lo que tanto ha buscado, la felicidad. Y a pesar de todas las desgracias y tragedias que el hombre ha tenido, él sigue teniendo como objetivo supremo ser feliz. Y ese siempre ha sido el deseo del hombre, ser feliz. Cualquier cosa que el hombre haga, cualquier cosa que el hombre ha estado continuamente haciendo en todo lo que se llama el desarrollo de su existencia, ha sido con el mero propósito de ser feliz. Ahora bien, ¿en qué consiste realmente la felicidad? ¿Puede este salmo enseñarnos a nosotros cuál es ese fundamento de la felicidad o qué es la felicidad? ¿Cómo podemos tener eso que tanto hemos deseado, lo cual llamamos felicidad? ¿O cómo puede el hombre encontrar eso que siempre ha estado persiguiendo desde que nació, a la cual se le puede llamar felicidad? ¿Sabe algo, mi hermano? Solo aquel que contempla la vida desde un principio hasta el fin es el único que está autorizado para darnos una respuesta correcta a nosotros. Y esa es la respuesta que se ve en el comienzo de este salmo. Fíjense que este salmo, ¿cómo comienza? Comienza con una palabra, nos dice, bienaventurado, supremamente feliz, dichoso, completo, lleno. Este salmo comienza con la palabra bienaventurado. Estuve investigando y esta palabra bienaventurado en el hebreo está en plural. Y es interesante porque básicamente significa, algunas personas lo han definido como 3 veces feliz, pero yo diría que es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Es así como nosotros hemos tenido la oportunidad cuando hablamos los unos de los otros y decimos, hermano, por poner un ejemplo, ¿recuerdas cuando yo te regalé un dulce, por ejemplo, y de repente uno quiere saber pues cómo estuvo el dulce, si estuvo bueno, y de repente usted me dice a mí, oye, ese dulce estuvo bueno, pero en este caso, en vez de decirme eso, me dice, este dulce estuvo buenísimo, porque realmente estuvo buenísimo. ¿Ves? Entonces es en ese sentido que encontramos esta palabra aquí. Es como en el idioma nuestro español, ¿verdad? Es como decir el sufijo ísimo, por decirlo así de una manera. Entonces estuve investigando también que es un recurso idiomático que en el hebreo se usa para hacer énfasis en algún concepto. En este caso la palabra bienaventuranza. Entonces, básicamente esta palabra, mis hermanos, lo que significa es ser dichoso, feliz, pleno, completo o 3 veces feliz. En otras palabras, lo que el salmista nos está diciendo aquí es, oh, cuán dichoso es este varón del cual se habla aquí en el Salmo 1. Cuán dichoso, cuán feliz es. Y así es, mis hermanos. Eso es lo que nos presenta este salmo al comienzo. El salmista describe a un varón, a una persona que es sumamente feliz, supremamente feliz. Ahora, es importante aclarar aquí, hermanos y amigos que nos visitan, que aquí no se trata de circunstancias. No es lo que dice el salmo. No se trata de circunstancias. No se trata de ningún tipo de circunstancias, ya sean llenas de tranquilidad o llenas de algún tipo de adversidad. De ninguna manera se trata de que la felicidad consiste según sean las circunstancias. Porque si así fuera, hermano, estaríamos en graves problemas, estaríamos perdidos. ¿Y por qué razón? Ya que la vida es inestable, es variante. Un día usted tiene esto, ya mañana no lo tiene. Un día usted persigue esto, ya lo tiene, pero siente que parece que quiere alcanzar otra cosa. Y así es, así sucede. Nosotros como seres humanos. Y puede ser que deseamos tener muchas cosas en el ahora, pero después que las tenemos, nos aburren. ¿No es cierto? ¿No le ha pasado?
Y es así como el hombre vive sin Dios, hermano. Y usted ve, uno puede ver personas, y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, antes de ser cristianos, éramos así. Y en algunas ocasiones, siendo cristianos también muchas veces, nos pasa por alto eso. ¿De dónde depende realmente nuestra felicidad? Y usted ve a los hombres que se cambian de residencia, se cambian de este trabajo. No, ya este trabajo no me gusta. Ahora quiero otro trabajo. No, no me gusta esta casa. No, ya no quiero vivir en esta casa. Y hay personas que no tienen casa, imagínense. Entonces, es así como el hombre vive, de esa forma. Y así va pasando sus días, pasando la vida, que haciendo estas cosas encontrará la felicidad. Fíjense lo que dice Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 8, dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Así es. Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. Pero la felicidad que el salmista describe aquí no tiene que ver nada con este tipo de circunstancias, sino depende más bien de una relación y un carácter, una relación con Dios basada en los términos que Dios ha dejado en su palabra, en una relación con Dios y un carácter. Y es interesante ver, hermano, no sé si usted lo puede notar en el versículo que leímos ahorita hace un momento. Podemos ver aquí que la felicidad es el resultado, o sea, es como la consecuencia de algo que nosotros buscamos. Fíjense que el versículo no comienza diciendo, ¿verdad? Aquí él no dice: dichosos aquellos que quieran ser felices. No, eso no es lo que dice el versículo. Por eso creo que cuando el hombre procura, hermanos, con todo su ser, buscar la felicidad, lejos de tener una relación con Dios, a expensas de tener una relación con Dios basada en su palabra, él terminará cosechando frustración, miseria, desencanto, desilusión, engaño. Y su infelicidad se hará cada vez más y más evidente. Martin Lloyd-Jones, un hombre conocido en el pasado, ¿verdad?, siervo de Dios, él llegó a decir en una oportunidad: si buscas la felicidad, jamás la encontrarás. Si buscas la felicidad, jamás la vas a encontrar. Es por eso que muchos hombres creen que la tienen, pero de pronto se dan cuenta que ha desaparecido. Entonces, sucede que nos ha pasado, les pasa a muchas personas y dicen: bueno, ya ahora tengo, así como aquel hombre con una oportunidad, el Señor Jesús dijo, hablando acerca de su riqueza y de las cosas que él tenía, y él decía: alma mía, muchos bienes tienes, ya, ahora tienes todo, y lamentablemente si iba a morir, ¿quién iba a disfrutar después de eso? ¿Verdad? Entonces, así ocurre muchas veces, pasa eso, tenemos algo ahorita, las personas tienen algo ahorita, y después se dan cuenta que ¿dónde está la felicidad? Yo creí ser feliz, pensaba que era feliz, pensaba que tenía la felicidad en mis manos, como si dependiese de mí ser feliz. Y es allí, hermano, donde nosotros recordamos el gran sermón del monte de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, la famosa bienaventuranza, donde nos dice: bienaventurados, felices, supremamente felices. Nos dice, por ejemplo, un versículo nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No los que tienen hambre y sed de ser felices. Es interesante que el pasaje no dice eso, ¿verdad? No los que tienen hambre y sed de ser felices. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De ninguna manera es aquellos que tienen hambre y sed de justicia, o los que emprenden una búsqueda frenética con toda su fuerza, ¿verdad?, de placeres, o a lo que nosotros normalmente siempre hemos llamado bienestar. No nos falte esto, no nos falte aquello, no nos falte nada, tengamos comida, tengamos todo esto y estamos bien. Y no es así, hermano. No es eso lo que el Salmo nos quiere transmitir.
La clave que encontramos allí es una relación y un carácter. Una relación y un carácter. No en las circunstancias, en ningún tipo de circunstancia. Y sigue diciendo el salmista: bienaventurado el varón. Aquí hay algo que hay que aclarar también. Y aquí no se refiere solamente, mi hermano, al género masculino. Podríamos traducir también esto de la siguiente manera: bienaventurada la persona. O sea que las mujeres también, las varones, no solamente los hombres. Bienaventurada la persona. Ahora, es interesante ver, hermano, cómo el salmista, ¿verdad? Porque se supone que este salmo comienza hablando acerca de la felicidad de los justos, de la felicidad de aquellas personas que son los justos. Comienza hablando el salmo. Ahora, ¿por qué comienza hablando con un punto negativo? Eso parece muy interesante. ¿Por qué comienza hablando con un punto negativo? ¿Acaso no se supone que él va a hablarnos a nosotros sobre los piadosos y su felicidad? ¿Y saben por qué, hermano? ¿Saben por qué comienza de esta manera? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es un libro realista. La Biblia de ninguna manera ya está diciendo que todos los hombres son buenos por naturaleza, o que todos nacen buenos por naturaleza. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No. La Biblia es un libro realista. Y ella quiere decirnos, póngale cuidado a esto, y a las personas que nos visitan esta mañana. Ella quiere decirnos a nosotros dónde nos encontramos, en qué lugar estamos, cuál es nuestra condición delante de Dios. Porque ella nos dice que todo el mundo, ¿verdad? De ninguna manera la Biblia nos enseña que todo el mundo es bueno desde su nacimiento. Y todos transitaremos por el camino de la verdad y la justicia de Dios. No, no es eso lo que enseña la Biblia. Y mi hermano y amigo que nos visitas en esta mañana, esto es una verdad que está revelada en las Escrituras. Todos nosotros nacemos siendo pecadores. Desde el vientre de nuestra madre heredamos una naturaleza pecaminosa, tal como lo dijo el salmista. El salmista lo dijo que el pecado lo había concebido su madre. Es algo que viene de naturaleza. Pablo dice, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 7, que todos estamos vendidos al pecado. Es una fuerte inclinación hacia el mal, hacia el pecado. No hay ningún deseo de hacer lo bueno. Y es por eso que como hemos nacido con un corazón, con una fuerte inclinación al mal, terminaremos teniendo un fundamento de vida equivocado y finalmente un destino equivocado. Y con toda seguridad, mi amigo, que nos visitas esta mañana, tú que estás sin Cristo, mi hermano, será equivocado, sin lugar a dudas. Por eso el salmista quiere decirnos cuál es nuestra condición para que sepamos cómo es nuestro andar y finalmente a dónde llegaremos. Nuestro andar determina hacia dónde vamos nosotros. Tal como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, hablando del sermón del monte. Él habló acerca de una puerta, que todos aquellos que entran por la puerta estrecha, puerta angosta, terminarán andando, transitando en donde, en el camino angosto, en el camino espacioso. Ahora, fíjense, hermano, imagínense que una persona quiere tener una carrera universitaria cualquiera X, y el tal diga, bueno, yo quiero comenzar esta carrera desde el quinto semestre, sexto semestre. No, eso aquí no, de ninguna manera. Y estoy seguro que en la universidad no van a retroceder. Váyase para allá, váyase para el propedéutico, comience donde debe comenzar. Y es en esa misma línea que muchas veces ocurre con el hombre. El hombre no quiere comenzar por donde debe empezar, no quiere hacerlo. Ha creado sus propias religiones, sus propias filosofías de vida, sus buenas obras, el moralismo, la religión, para de esta manera, según él, puede acercarse a Dios. Y muchas veces ocurre que él no quiere que se le diga nada,
que Él no quiere cómo está su senda, que está equivocada, errada, lejos de la palabra de Dios. Más bien ha creado su propio camino para llegar a Dios. Así que para que cualquier hombre encuentre el verdadero camino a la felicidad, primero debe saber dónde está. Mi amigo que te encuentras aquí en esta mañana, para encontrar la felicidad que la Biblia nos enseña acá en el Salmo 1, primero debes saber en qué lugar te encuentras ahora. Y dice la palabra de Dios que estás muerto en tus delitos y pecados, estás perdido, necesitas ser hallado. Nosotros venimos de una descendencia caída, hermano, de una raza caída. Y fíjense que la Biblia también dice, en otro pasaje nos dice que nosotros siempre hemos traído la necedad entretejida en el corazón, dice el libro de Proverbios. Siempre la necedad entretejida en el corazón. Y es por eso que todos nosotros necesitamos sufrir una transformación del corazón tan radical que la Biblia la llama nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Hay personas que piensan, por ejemplo, y dicen, bueno, yo voy ahora a ser cristiano, voy a tomar mi Biblia en serio, me voy a venir los domingos como hacen los hermanos, fielmente, no me voy a pelar ni ninguna actividad de la iglesia. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia claramente establece que los hombres están muertos en sus delitos y pecados y necesitan nacer de nuevo. Es una obra de Dios, tú no puedes hacerlo. Aunque ciertamente la palabra de Dios enseña y te dice que debes arrepentirte y convertirte al Evangelio. Pero es una obra del Espíritu. Y es triste, hermano, porque muchas veces nosotros hemos sido testigos de eso, que hay personas que creen que hacerse cristiano es simplemente llevar normas, ciertas normas éticas, ¿verdad? Me porto bien, esto no lo hago, dejan ciertos hábitos pecaminosos y adoptan ciertos hábitos religiosos. Y eso no es lo que nos enseña las Escrituras. Tratan de vivir un tiempo como cristianos, pero pasa el tiempo y esto se desvanece. Y termina manifestando tristemente lo que siempre han sido, una persona que no es cristiana aún. ¿Recuerdas cuando en una oportunidad el Señor Jesús reprendió a los fariseos de la época? ¿Qué palabras usó el Señor Jesús? ¿Qué les dijo? Fuertes, aquellas palabras. Generación de víboras, les dijo. ¿Quién nos enseñó a usted a huir de la ira venidera? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? El hombre bueno, el buen tesoro, saca buenas cosas. Entonces, nacemos con una naturaleza pecaminosa en nuestro ser, que nos ha llevado siempre a andar en consejos de malos, en camino de pecadores y finalmente a sentarnos en silla de escarnecedores. De manera de que si vamos a caminar en la senda de la bienaventuranza, tenemos que devolvernos, hermano. Amigo que te encuentras aquí en esta mañana, tienes que devolverte y comenzar por donde debes comenzar. Y es eso lo que nosotros encontramos en Isaías capítulo 55, donde dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. ¿Y qué dice? Vuélvase a Jehová, vuélvase, comience por donde debe comenzar. Y eso es básicamente lo que implica el arrepentimiento, darle la espalda al pecado y comenzar a caminar en otra dirección. Y es en ese sentido, como decía anteriormente, hermano, el por qué este salmo comienza en esta forma negativa, para que nosotros seamos diagnosticados, porque primero viene el diagnóstico, el tratamiento viene después. Muchas personas quieren el tratamiento antes que sea diagnosticado. Un problema. Entonces, no es cierto que cuando usted va al médico, usted llega al médico y le dice, mire doctor, yo quiero que usted me inyecte esto, inyecteme aquello, colóqueme esto, póngame lo otro, porque yo creo que no es así, no funciona así. El doctor debe tomarlo usted, debe hacerle una serie de exámenes, debe examinarlos, placas,
para él finalmente determinar cuál es la medicina adecuada. Y es por eso, mi amigo, tú que estás aquí sin Cristo, debes saber que antes de buscar la solución, tienes que reconocer que tienes un problema con Dios. Y Dios te ha estado llamando desde siempre y has huido de Él. Dios te ha estado llamando desde siempre. Tienes un problema con Dios que la Biblia enseña, lo cual la Biblia lo llama pecado. Has pecado contra Dios y necesitas arrepentirte y poner tu esperanza solo en Jesucristo para que puedas ser también llamado un hombre bienaventurado. Has nacido con una filosofía de vida, un fundamento de vida contrario al pensamiento de Dios. Has llevado una vida de pecado desde que naciste. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que es importante que entendamos que cuando el salmista dice sobre andar en consejo de malos, no significa, porque muchas personas pudieran confundirse con esto, y sucede mucho, no implica esto que está hablando de una persona que lleva un estilo de vida totalmente abierto y depravado y todos sus pecados son manifiestos. No es eso lo que dice aquí, porque no es así, hermano. No es así. Una persona religiosa, moralista, puede andar en consejo de malos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Filipenses, ¿qué dice de él? En cuanto a la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. ¿Y cómo andaba Pablo antes de ser convertido? Camino a Damasco. ¿Cómo andaba el apóstol Pablo? En consejo de malos. Andaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Andaba en consejo de malos. Entonces, básicamente en este versículo lo que el salmista nos quiere enseñar, nos quiere decir, es que el hombre bienaventurado rechaza esa cosmovisión que el hombre desde siempre ha querido tener. ¿Y cuál es? Ser el centro de todo, que todo gire alrededor de él, que todo fue creado para él, como muchas veces se escucha por allí. O que el hombre viva bajo sus propios estándares de moralidad y andar en pos de sus propios placeres. Ahora, amigo que estás aquí, a manera de reflexión en este punto, ¿tú crees que tú tienes algún derecho de redefinir lo que Dios ha establecido? ¿Tú crees que tienes algún derecho de decir cómo es la forma para acercarte a Dios? No, mi amigo, no es así. Ya Dios ha establecido cómo es la forma. ¿Tú crees que eres el centro? ¿Tú crees que Dios está allí llorando por ti para que vengas? No, no es así. Aunque ciertamente hay un ruego de Dios de parte de Él para los pecadores para que vengan a Cristo. ¿O crees tú, mi amigo, que tienes derecho a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno? Pues déjame decirte, hermano, amigo, déjame decirte, amigo, que andas en consejo de malos. Eso implica andar en consejo de malos. El hombre bienaventurado del cual habla aquí, él sabe que su felicidad depende de evitar conscientemente el camino por donde la mayoría de los hombres andan, por donde el montón camina. Todo el mundo se mete por allí y vive de esa manera, sin Dios en este mundo. Dice el texto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay algunos teólogos que han definido esto como un proceso de degradación continua en el hombre. El hombre malo comienza oyendo un consejo, luego termina andando por un camino de pecadores y finalmente sentándose en silla de escarnecedores. Atrapado por sus hábitos pecaminosos, sus vicios, sus fornicaciones, sus adulterios, sus engaños, sus asesinatos, sus mentiras. Luego, después de tener esos hábitos pecaminosos, no solo le dan la espalda a Dios, los hombres, sino que terminan como escarnecedores, como mofadores. Se mofan de aquellos que actualmente están andando en el camino de la sabiduría, o sea, del pueblo de Dios.
Y es eso lo que significa estar en silla de escarnecedores. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara, que estuviera presente de que en los postreros días los hombres, ¿verdad?, ellos, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ese es el problema que a veces ocurre, hermano, con los mentirosos. Por ejemplo, la persona que miente, miente. Llega un momento de que él mismo se cree sus propias mentiras. Porque el pecado distorsiona, termina distorsionando la mente y el entendimiento, lo nubla completamente la conciencia de la persona. El hombre bienaventurado es aquel que evita conscientemente ese pensamiento de vida. ¿Por qué? Porque él ha asumido una cosmovisión completamente distinta. Es una cosmovisión distinta. Versículo 2. Dice, sino, y allí encontramos un contraste, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra ley aquí que se usa es un término hebreo llamado Torah, que significa básicamente dirección o instrucción. Puede hacer referencia directa a los mandamientos de Dios, pero también es usada en algunos textos del Antiguo Testamento para referirse a la suma de la totalidad de todas las Escrituras. Y es de esa manera como se usa aquí. Este varón bienaventurado se deleita en la palabra del Señor, porque él ha sufrido ese proceso de transformación del cual estábamos hablando hace rato. Ya él ha pasado por ese proceso. Él se devolvió, como lo dice Isaías 55. Él comenzó donde debe comenzar, sufrió su proceso de transformación y ahora este varón bienaventurado puede deleitarse en la palabra del Señor. La única forma de que un hombre se deleite en la Biblia es amando al Dios de la Biblia. La única forma, hermano. Por eso nadie puede deleitarse en la palabra de Dios. Y tristemente ocurre que muchas veces tenemos personas, muchas congregaciones como miembros, aún tristemente lo digo, hermano, que no encuentran deleite en la palabra de Dios. A lo menos como lo presenta el Salmo aquí. Y esto es un problema, no puede ser así, no debería ser así. Entonces, la única forma de que un hombre se deleite en la palabra de Dios es que sufra una transformación. ¿Y cuál es esa transformación que hablamos hace rato? Nuevo nacimiento. Déjame decirte, amigo que nos visitas en esta mañana, tu vida sin Cristo pues nada, absolutamente nada. No tienes nada que darle a Dios, solamente una vida llena de pecado, viniendo a Él en arrepentimiento y fe para que el Señor pueda hacer la obra en ti. Y es cierto, hermano, que hay personas que tienen una cierta apreciación por la Biblia y hasta la respetan y la aceptan como palabra de Dios. ¿Cuántas religiones, cuántas denominaciones no hay por allí que sí? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y alguien podría decir, bueno, entonces es un hombre bienaventurado, porque él acepta la Biblia como palabra de Dios. ¿Será que es eso lo que nos dice el Salmo acá? Hubo un hombre, creo que se llamó, para los que aquí han leído mucha historia, Augusto, un hombre que creo que fue un pensador francés. Él llegó a decir acerca del libro de Job, que era una de las más, entre muchos libros en el mundo, era una de las más grandes literaturas. Y yo sinceramente, hermano, le digo, yo no creo que ese hombre era creyente, por ese simple hecho de tener esa apreciación acerca del libro de Job. Pero mi querido hermano y amigo que nos visitas, el deleite que el salmista habla aquí no se trata de un mero deleite académico. No es eso lo que él está hablando acá. No es simplemente adopté un conjunto de doctrinas, un conjunto de pensamientos, ahora yo me deleito en esto simplemente. No, no es eso lo que el salmista está hablando acá.
Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro en una de sus cartas dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un deseo, hermano, por la palabra de Dios. Es un deleite verdadero, veraz. No es una carga. No es algo así como que, bueno, ahora tengo que leer la Biblia. ¿Qué más me queda? Estoy aburrido, no tengo más nada que hacer. Ahora tengo que leer la Biblia. No. Perdóname, pero no es eso lo que habla el Salmo aquí, hermano. Y Pedro dice en ese pasaje: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si Dios fue bueno contigo, gustaste de esa salvación, vas a terminar deleitándote en la palabra de Dios, de día y de noche, y no será una carga para ti. Y es verdad, es cierto que en el mundo hay muchas personas que son religiosas, sí, siempre ha sido así. En la historia del hombre siempre ha habido personas así, muy religiosas. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Muchas de estas personas aman a un Dios que ellos mismos se han fabricado, no es el Dios de las Escrituras. ¿Y sabe por qué? Porque este Dios del cual la Biblia nos habla, el Dios verdadero, el Dios que se ha revelado en la persona de Cristo, le señala su pecado. Por eso es que no pueden deleitarse en la palabra de Dios. Por eso es que no les gusta. Por eso es que se retuercen en su corazón y en sus almas y no quieren nada con este deleite, con este Dios que las Escrituras nos hablan. Estos dichosos, estos bienaventurados, cual nos habla este salmo, nos habla de que en la Biblia hay un deleite, hay un profundo deleite. Los hombres por naturaleza, hermanos, una doctrina bíblica, aborrecen al Dios verdadero. Dice la Escritura. Es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo a Timoteo que nosotros éramos antes de ser cristianos? Aborrecedores de Dios. Nosotros no amábamos a Dios, ni lo deseábamos. No, hay personas que dicen, yo amo a Dios. Sí, no es eso lo que la Biblia enseña. Aborrecedores de Dios. Dice Pablo en Romanos que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni tampoco pueden. No pueden. De manera que podemos ver aquí el contraste que el salmista presenta entre los que aman el pecado y aquellos que aman a Dios. Los primeros no pueden deleitarse en el estudio de la ley de Dios, porque aparte de que están muertos en sus delitos y pecados, también la Biblia misma les condena lo que ellos aman, o sea, su propio pecado. Mientras que los segundos, los justos, los bienaventurados, encuentran en la Biblia, hermano, nada más y nada menos que el objeto de su amor al Salvador. Por eso es que hay un deleite en los justos, porque ellos se encuentran allí al objeto de su amor, a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro bendito y amado Salvador. El interés que el hombre bienaventurado tiene por la Biblia no es simplemente algo académico. Hermanos y amigos que nos visitan, es un deleite de otra naturaleza, de otra dimensión, podríamos decirlo. Es otra cosa. No es algo meramente humano, es de otra naturaleza. Podríamos decir, es encontrarse con su Salvador de día y de noche en la Biblia y de ver en este maravilloso libro, la palabra de Dios, el extraordinario y completo plan de redención en favor de los bienaventurados, en favor de aquellos que han de creer. Estos dichosos, estos bienaventurados pueden ver que la Biblia manifiesta una perfecta unidad desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se puede ver el plan de Dios revelándose vez tras vez desde Génesis hasta Apocalipsis, revelándose que Dios había de traer, de enviar un Salvador, lo que la ley no pudo hacer, lo que en el Antiguo Testamento muchos hombres no pudieron hacer, Cristo lo logró una vez y para siempre, dice la Escritura. Ya que este libro, la Biblia, solo este libro es de inspiración divina.
Él es inspiración divina. Solo en Él nosotros podemos encontrar el verdadero fundamento para ser bienaventurados. Toda la sabiduría, mi hermano, que necesitamos para andar, como dice el apóstol Pablo, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, se encuentra en este libro. Por eso nosotros, los que hemos creído, rechazamos cualquier tipo de cosas que no tengan nada que ver con las Escrituras para vivir nuestra vida cristiana. Lo rechazamos porque no es palabra de Dios. Para el bienaventurado, no solamente es lo anterior, hermano. Para el bienaventurado, es un deleite de saber, hermanos, que todas las promesas que allí se encuentran son nuestras, hermanos. Todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios son nuestras solo por gracia, por los méritos de Cristo. Y eso nos da deleite a nosotros de día y de noche en la palabra de Dios. Todas las promesas, Dios ayudándote, Dios supliéndote, Dios contigo en las dificultades, Dios formando el carácter de Cristo en ti y Dios dándote todo lo que necesitas para agradarle a Él. Esas promesas son nuestras por gracia. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios? Por ejemplo, dice que habla de un sinfín de riquezas espirituales. ¿Alguna vez te has puesto a meditar en eso? ¿Cuáles son esas riquezas que tenemos allí que dice Efesios? Riquezas espirituales que se nos han sido dadas por la gracia de Dios en Cristo Jesús. El hombre bienaventurado es aquel, hermano, que también dice, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué piensa Dios en esto? ¿Qué debo hacer yo según las Escrituras en tal cosa? ¿Cómo debo conducirme en tal circunstancia? ¿Cómo debo desenvolverme yo en mi trabajo? ¿Cómo debe ser mi matrimonio según Dios? Ese es el hombre, así piensa el hombre bienaventurado. Él no está allí pensando, bueno, la Biblia me dice esto, pero yo consultaré a otras cosas, a ver qué tal me va a ir. No, eso no es el pensar del hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado sabe que es una necesidad y prioridad para él, de manera que no termina diciendo, estoy tan ocupado para dejar mi alimento vital, la palabra de Dios, dejar este alimento que mi alma necesita. Por eso, según este pasaje nos dice que él medita y medita de día y de noche en este libro, en la palabra de Dios. Él anda así como, usando una palabra, como rumiándose, él mismo, así, ¿verdad? La palabra de Dios a cada momento, meditando en ella, meditando constantemente en la palabra del Señor. Ahora bien, hay otra cosa que hay que aclarar también, mis hermanos, y es que escuche bien, este es uno de los distintivos o evidencias, podríamos decir, inconfundibles de aquellos que han nacido